Hola a todos, quiero daros la bienvenida a Educación Teológica Emocional, un espacio donde fusionamos la sabiduría bíblica y la gestión emocional positiva. Gracias por acompañarme en la reflexión de hoy. Vamos a profundizar en un tema que, aunque puede ser incómodo, es vital para nuestra comprensión espiritual y emocional: la ira. Mi nombre es Loida Burgos y soy especialista en gestión emocional y cristiana, apasionada de la teología y las enseñanzas del Evangelio. Hoy exploraremos qué nos dice la Biblia sobre la ira, su significado en el contexto bíblico y cómo debemos interpretarla e integrarla en nuestra vida como cristianos. Primero vamos a tratar de definir y entender su significado en la Biblia. La ira es una emoción fuerte que puede llevarnos a actuar de maneras que no siempre son las mejores. Pero, ¿cómo se define y se entiende la ira en las Escrituras? La palabra hebrea para ira en el Antiguo Testamento tiene varias formas, dependiendo del contexto y la intensidad. Las dos palabras más comunes son af. Esta es una de las palabras más frecuentes para ira en el hebreo bíblico. Literalmente significa nariz o fosas nasales, pero se usa metafóricamente para referirse a la ira, probablemente porque las fosas nasales se dilatan cuando una persona está enojada. Chema, esta palabra también se traduce comúnmente como ira o furia. Tiene una connotación de calor o ardor, sugiriendo una ira intensa o apasionada. Otras palabras relacionadas incluyen kaas, que puede significar ira, enojo o provocación. Za'am, que implica indignación o furia. Hebra, que puede traducirse como furia o arrebato de ira. Cada una de estas palabras tiene sus propios matices y se usa en diferentes contextos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el texto original está en griego koiné, no en hebreo. Sin embargo, el concepto de ira también se expresa de varias maneras. Las palabras griegas más comunes para ira en el Nuevo Testamento son orgí. Esta es la palabra más común para ira. Puede referirse tanto a la ira humana como a la ira divina. Implica una ira más prolongada o un estado de enojo. Zimos. Esta palabra sugiere una ira más intensa y pasional, a menudo traducida como furia o indignación. Implica una explosión más repentina de enojo. Parorgismos. Esta palabra aparece en Efesios 4:26 y se refiere a una ira provocada o irritación. Aganáctisis. Aparece en 2 Corintios 7:11 y puede traducirse como indignación. Es importante notar que, aunque estas palabras están en griego, los autores del Nuevo Testamento estaban muy influenciados por el pensamiento hebreo y las escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, a menudo hay una conexión conceptual entre estas palabras griegas y sus contrapartes hebreas en el Antiguo Testamento. Examinemos ahora la ira divina, un concepto complejo pero fundamental para nuestra fe, analizando las palabras originales utilizadas en las Escrituras. Éxodo 34, 6 y 7 nos dice: «Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado». En este pasaje, la frase tardo para la ira en hebreo es erek apayim. Erek significa largo o lento y apayim es la forma dual de af, que, como ya hemos visto, significa narices, pero se usa metafóricamente para ira. Esta expresión idiomática hebrea, lento de narices, describe a alguien que tarda en enojarse, enfatizando la paciencia de Dios. Es importante notar que la ira divina no es un arrebato emocional, sino una respuesta justa y meditada ante el pecado. En el Nuevo Testamento encontramos un concepto similar en Santiago 1, 19 y 20, donde se usa la palabra griega orgí para ira. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Dios, representada por estas palabras, no es caprichosa ni impulsiva. Está fundamentada en su justicia tzedek, en hebreo, y santidad kodesh. Su ira se dirige contra el pecado y la maldad, no contra el ser humano como tal. Es crucial entender que la ira divina siempre está en equilibrio con su misericordia. Este equilibrio entre la ira y la misericordia de Dios es un tema recurrente en las Escrituras, demostrando que su ira no es un fin en sí misma, sino parte de su naturaleza justa y amorosa. La ira de Dios es una respuesta a la injusticia y al rechazo de su amor y leyes, Torá. Sin embargo, como vemos en este pasaje, Dios siempre está más inclinado hacia la misericordia y el perdón, siendo grande en misericordia. Esta explicación más detallada, basada en las palabras originales, nos ayuda a comprender que la ira de Dios es un atributo complejo, siempre en armonía con su amor, justicia y misericordia. ¿Cómo debemos interpretar estos pasajes hoy en día y qué significan para nuestra vida diaria como cristianos? La ira, en su justa medida, puede ser una respuesta legítima a la injusticia y el mal. En hebreo, la palabra tzedek, justicia, está íntimamente ligada con la idea de una ira justa. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en cómo la manejamos. Jesús mismo mostró ira en el templo cuando vio la corrupción, Mateo 21, 12 y 13. El término griego usado aquí es ekbalo, que implica echar fuera con fuerza, demostrando una acción enérgica motivada por la indignación. Su ira estaba dirigida por un celo por la casa de Dios y la justicia. En Efesios 4:26, Pablo nos instruye: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí la palabra griega para airaos es orgíceste, un imperativo que sugiere que hay momentos apropiados para la ira. Sin embargo, esto va seguido inmediatamente por una advertencia contra el pecado, utilizando la palabra amartánete, que literalmente significa errar el blanco. Debemos buscar ese equilibrio, sentir ira por las razones correctas y expresarla de maneras que reflejen el carácter de Cristo. Esto se alinea con el concepto hebreo de chesed, que combina la justicia con el amor y la misericordia. Veamos algunos consejos bíblicos para manejar la ira. En primer lugar, reconocer la ira. No neguemos nuestros sentimientos de ira. En el Salmo 139, 23, 24, David pide a Dios que examine su corazón usando la palabra hakar, que implica una investigación profunda. Reconocer nuestra ira es el primer paso para manejarla de manera saludable. Oración y reflexión. Lleva tu ira a Dios en oración. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo usa la palabra prosefgí para oración, que implica no solo petición, sino adoración. Pide sofía, sabiduría, para manejarla y para actuar conforme a su voluntad. Busca reconciliación. No dejes que la ira se prolongue. Efesios 4:26 usa la frase mi epidieto o helios, no se ponga el sol, enfatizando la urgencia de resolver los conflictos. En Mateo 5:23-24, Jesús prioriza la reconciliación incluso sobre las ofrendas en el altar, usando la palabra dialágici, que implica un cambio mutuo en la relación. Actuar con justicia. Usa la energía de tu ira para promover la justicia y el bien, no para causar daño. En Miqueas 6:8 se nos instruye a hacer justicia, ashbot mishepat, amar misericordia, ahabat gesed, y humillarte ante tu Dios, hatznea lekshet. Cultivar el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22-23, Pablo enumera el fruto del Espíritu, que incluye macrocimía, paciencia, una cualidad que nos ayuda a manejar la ira de manera constructiva. Perdonar. Jesús enfatiza la importancia del perdón en el Padre Nuestro, Mateo 6:12, usando la palabra afes, que implica dejar ir. El perdón no justifica el mal, pero nos libera del poder destructivo de la ira prolongada.
Este enfoque más completo nos ayuda a entender que la ira, cuando se maneja correctamente, puede ser una fuerza para el bien, siempre en equilibrio con el amor, la misericordia y la justicia que Dios nos llama a practicar en nuestra vida diaria como cristianos. Para concluir, la ira es una emoción compleja, pero entendida y manejada correctamente puede ser una fuerza para el bien. Como cristianos, debemos seguir el ejemplo de Dios y de Cristo, siendo tardos para la ira y grandes en misericordia. Que Dios nos ayude a canalizar nuestras emociones de maneras que honren su nombre. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que este análisis te haya ayudado a entender mejor la ira desde una perspectiva bíblica y teológica. Si te ha sido de ayuda, te invito a darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. También, si quieres apoyar mi ministerio, puedes hacerlo a través del enlace a PayPal que encontrarás en la caja de descripción. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido de calidad que puede transformar vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.